Saludos, buenas noches. Noche del miércoles, 13 de abril, tiempo para un capítulo más de la Y asturiana. En una jornada esta, la de hoy, y es que cada día es el Día Internacional de una cosa, en la que es el Día Internacional del Beso. Todavía nos quedan unas cuantas horas de día, con lo cual, si se acaba de enterar, aún está a tiempo de buscar a la persona querida, o por qué no, a una desconocida o a un desconocido, y propinarle o darle un beso, un besazo en muestra de cariño, de pasión o de lo que ustedes quieran, o simplemente por celebrar este Día Internacional del Beso. El beso, lo que algunos han definido como la máxima expresión del amor o del cariño, pero ojo, porque hay otros, quizás no tan poéticos, quizás nada cero románticos, que dicen que con cada beso se traspasan 80.000 bacterias. Aunque quizás seamos muchos los que pensemos que benditas bacterias. Ustedes quizás hayan dado besos de película, no obstante, a continuación les dejamos con algunos. Muchos de ustedes piensen que esto, sin duda, se puede mejorar porque ya saben que la realidad en muchísimas ocasiones supera a la ficción. Vamos a ver ahora cómo hilamos el beso con la cerveza. Bueno, pues quizás muchos de ustedes, antes de besar por primera vez a la persona querida, pues primero quedaron para tomar algo. Bueno, pues si se trata de tomar algo, pues a continuación les vamos a hacer una recomendación. Vamos a recomendarles que beban cerveza asturiana artesana. Cerveza hecha en Asturias por productores y emprendedores jóvenes, además asturianos. Se trata de la cerveza Nurse, de la cual, bueno, pues venimos hablando a lo largo de la semana. A continuación pasaré a explicarles los 4 tipos de cerveza Nurse que hay, si bien vamos a lanzar un día más la palabra clave de esta semana. La palabra clave de esta semana es primavera. ¿Y para qué sirve esta palabra clave? Muy sencillo. Ustedes entran en el Facebook de Cerveza Nurse, poniendo en el buscador Cerveza Nurse, así de simple, o van al correo electrónico o al mail contacto@cervezanurse.com, y a la hora de comprarla, si introducen esta palabra clave, la repito, primavera, bueno, pues se beneficiarán de un descuento muy bueno. Además, paso a explicarles esta cerveza Nurse, los 4 tipos que existen. La primera, Ipaprofeno, una cerveza India Pale Ale de sabor afrutado y floral. La segunda, Vetusta, una cerveza tostada con toques de regadiz. La tercera, la Palecilina, una cerveza Pale Ale de lúpulos americanos. Y la cuarta, la Nurse 1984, una Imperial Stout especialmente recomendada para días de frío en los que apetece, sin duda, arrimarse a esa persona querida y propinarle unos cuantos besos. Bien, también, por otra parte, hay que ser una persona solidaria para conquistar el corazón de aquella persona que sea quizás más sensible. Ahora vamos a ver si hilamos la cerveza con el juego solidario del limón. Bueno, pues a muchas personas queridas se les pudo ganar con esa solidaridad, el mira qué buena persona soy y el mira qué amor tengo hacia los demás, aparte de hacia ti, cielo, que te quiero mucho. Bueno, pues es el momento de ser
solidarios, es el momento de explicarles el Ye Limón Game. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Momento para la solidaridad que vamos a probar con esta moneda, ya lo saben, el Ye Limón Game es un juego solidario o juego de limón, como dicen los más mayores de la casa. Bueno, un juego solidario en el cual, bueno, pues se trata de recaudar unos fondos destinados al sostenimiento y mejora de un asilo de ancianos en India. El mecanismo es tan sencillo como complejo. Bueno, se trata simplemente de tratar de colocar una moneda tipo esta encima de este limón, que se quede ahí. Si así lo consigo, pues la persona, invitado o colaborador de este programa, pues se irá directamente a Las Caldas Villatermal a una experiencia fabulosa. El que no lo consiga, el dinero se irá al fondo, con lo cual engrosará, será un pequeño granito de arena más para esas personas que lo necesitan en los campamentos de refugiados tibetanos en India. Vamos a probar. Dicen, lo digo siempre, que hay que buscar el centro de masa del limón. Vamos a ver si está aquí. Centro de masa. Bueno, yo me voy aproximando, se fue al fondo, una vez más, bueno, dinero para esa causa solidaria, pero bueno, hoy ya se mantuvo una décima micra de segundo más que se mantuvo ayer, así que al final conseguiremos, bueno, que se quede ahí y podremos ir a Las Caldas. Paso a decirles quiénes van a estar hoy con nosotros. Bueno, pues va a estar Fedra Salvador, mediadora familiar, vamos a estar también con, en este caso, con Isabel Acebo, que nos va a hablar de la prensa rosa, de la prensa del corazón. También será tiempo para hablar de aquellas personas que, aún teniendo un buen currículum, no son capaces de demostrárselo a las empresas con lo que se llama el empoderamiento. Y finalizaremos hablando de historia con José María Rodríguez. Ya son tantos los contenidos que en un momento dado se te puede ir la cabeza, sobre todo pensando en que hoy, insistimos, es el Día Internacional del Beso y hay muchas ganas de dar un beso a una persona querida. Cabecera y comenzamos. Bueno, pues vamos con la primera invitada de esta noche. Se trata de Fedra Salvador, que es mediadora familiar. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues lo primero, quería que me explicara qué es la mediación. ¿En qué consiste? Pues la mediación es una alternativa para resolver conflictos. Todo el mundo tiene conflictos y hay muchas maneras de resolverlo y no todas son las más adecuadas, ¿no? Si nos fijamos en los niños, lo suelen resolver por la fuerza. Pues la mediación es justo lo contrario, es una resolución pacífica de los conflictos de todo tipo. Y la diferencia de la mediación con otras alternativas como la negociación o un arbitraje o un juicio es que quien ayuda a esas personas a entenderse, que es el mediador, es una persona totalmente neutra, imparcial, y les ayuda a que la comunicación mejore entre ellos y lleguen a resolver pues, sus diferencias. Claro, ¿sería un paso previo al abogado? Es decir, ¿ir al abogado ya sería un punto de no retorno? Puede ser un paso previo o un paso posterior o durante el proceso, cabe en cualquier lugar o independiente, no tienes por qué ir a un abogado y antes pasar por un mediador, es indistinto. No obstante, tienen que estar de acuerdo las dos partes, lógicamente. Sí, totalmente, sí. Claro. ¿A quién se dirige principalmente la mediación? Pues la mediación abarca muchos tipos de conflictos. Si hablamos de conflictos de pareja, pues evidentemente cabe cualquier tipo de pareja, ya sea una pareja que esté legalmente casada, como sea una pareja de hecho o que ni siquiera ha legalizado su situación. Pueden tener problemas de convivencia y decide ir a un mediador o bien para mejorar su convivencia y necesita regular un poco el ritmo ordinario, o bien porque ya tienen claro que aquello no hay por dónde cogerlo y necesitan cada uno seguir su camino,
pero de una manera civilizada. Y entonces pues van a un mediador para arreglarlo, pero también sirve la mediación pues para otro tipo de problemas que hay en el hogar, pues entre padres e hijos adolescentes, que ahora, bueno, pues parece ser que los adolescentes dicen que es la generación más rebelde, bueno, dicen. Pues también hay muchos conflictos, ¿no? de normas, de cumplir con obligaciones, responsabilidades, cómo comunicarse, y van a un mediador, padres e hijos, pues para ver cómo eso se organiza, o entre personas ancianas que tienen que irse a una residencia de ancianos, y ese abandono un poco de su hogar, entre sus hijos, crea conflictos, y bueno, pues acude toda la familia para ver si el mediador consigue que entre todos se entiendan y qué es lo mejor para sus padres o abuelos, ¿no? Y bueno, pues un poco es lo que se hace también en centros escolares, abarca pues todo tipo de conflictos que surgen en centros escolares. Claro. Hablaremos posteriormente del tema que tiene que ver con los niños. Vamos a centrarnos ahora en la mediación de pareja. No obstante, me imagino a un hombre, una mujer, un chico, una chica, bueno, pues prácticamente abriéndose delante de la mediadora, en este caso de usted, y contando prácticamente todo. Sí, de hecho uno de los principios fundamentales para que la mediación realmente sea buena, hay como 4 principios que se les explican, y uno de ellos es la sinceridad. Tienen la confianza de que todo es confidencial, pero si ellos no son sinceros y cuentan absolutamente todo lo que sienten y cómo se sienten y cómo ven la situación, si no son sinceros, está claro que eso va a fracasar seguro. Da igual a qué tipo de acuerdo lleguen, que no va a funcionar porque no están poniendo todo lo que ellos sienten en el papel. Entonces, tienen que ser sinceros, fundamentalmente. ¿Es lo que en las películas norteamericanas vemos como consejera matrimonial? Bueno, es parecido. Sí que los mediadores somos un poco consejeros, pero si algo nos caracteriza a los mediadores es que somos neutros, o sea, un consejero opina lo que en algunas veces es lo mejor para la pareja. El mediador jamás. Un buen mediador no puede decir nunca, aunque lo esté pensando, yo creo que, o sea, si alguien dice yo creo que, sal corriendo, que no es un buen mediador. No puedes dar tu opinión ni tu punto de vista. Lo que hacemos es que las personas lleguen a entenderse de tal manera que las soluciones salgan de ellos. Somos un poco como, entre comillas, como manipuladores de la comunicación, ¿no? Como cuando unos padres quieren que su hijo pequeño haga algo de tal manera que al final lo haga el niño pensando de que ha salido de él y qué bien que he tenido yo la idea, pero han sido mis padres quienes me han influenciado. Claro. Pues un poco así, el mediador, entre comillas, vamos a ver, influencia para que lleguen a lo que en su realidad es lo más adecuado. Claro. Y, por ejemplo, ¿usted ha visto parejas que han acudido a sus servicios, llamémoslo así, tirándose prácticamente basura a la cara y se han ido juntas otra vez y bien enamoradas? Sí. De hecho, la escena de cuando entran en mi gabinete, en mediados, cuando entran por la puerta, es para grabar la imagen, porque suelen entrar o bien por separado y se sientan en la misma sala, pero cada uno entran por separado, o bien entran a la vez, pero lo más separados posible se ponen. Y ni se miran, ni se tocan. Y cuando acaban las sesiones, tiempo después, no hay un tiempo estipulado, cuando acaban las sesiones, todavía hace unos días se lo comentaba a una pareja, habéis entrado hace unos meses, cada uno por vuestro lado, pensando que esto era el fin de vuestra relación, y curiosamente a lo largo de las sesiones han descubierto de que lo que les unía, que era el amor que se tenía, seguía estando ahí. Lo que había era problemas de entendimiento, nada más. Claro. Ahora están juntos y ya se sientan juntos, o sea, se acercan las sillas. No es uno de los fines, realmente el fin de la mediación es mejorar la comunicación y reducir tensiones. Si en esa mejora de la comunicación descubres que todavía estás enamorado, pues ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? Por supuesto. ¿Por qué no? Claro. ¿Porque ustedes siempre tratan de evitar la ruptura o no? No, nosotros, como te comentábamos, nuestro objetivo es abrir un espacio de diálogo que hasta el momento de entrar por la puerta no tienen diálogo. Sí. Han llegado a tal punto de conflicto que ya solo se insultan, se agreden, incluso a veces hasta físicamente.
Y entonces cuando llegan ante mí están tan rotas esas comunicaciones que lo que tengo que hacer es restablecer la comunicación, las miradas, los gestos, que eso vuelva a fluir. Y ese es el objetivo. Y reducir pues esa agresividad, que quede a ser nula, que ya sea una comunicación normal, cordial, con respeto. Es otra de las normas, ¿no? En mediación las partes se tienen que respetar. No cabe lugar los insultos, ni las malas palabras, ni las agresiones, claro está. Y entonces nuestro objetivo es ese, que en el espacio de diálogo se pueda hacer unos acuerdos. Pues si yo tengo un desacuerdo contigo con las tareas del hogar, que sea capaz de comunicarme, decir lo que yo quiero, lo que tú quieres, entendernos y eso ponerlo por escrito en un papel, ¿no? Y a eso se llega. Usted en casa no discute con su pareja, entonces. Bueno, en casa el herrero cuchillo de palo. Suelen decir. Bueno, dejamos la mediación de pareja y vamos a hablar de la mediación infantil, en este caso, escolar, nos señalaba antes. Bueno, últimamente estamos viendo, lamentablemente, muchísimos casos de acoso escolar, bueno, muchísimos casos que tienen a los menores como protagonistas, donde un grupo grande, bueno, pues se ceba en uno solo, un individuo solo, bueno, quizás por alguna cuestión que no hay por qué señalar tampoco. Bueno, ¿en esos casos también intervienen ustedes? Sí, es una mediación distinta, porque la mediación sí que actúa cuando el conflicto ya estalló, pero también tiene una parte preventiva. Y es una parte muy educativa, es lo que se trabaja en los centros escolares. A veces se interviene y nos llaman a los mediadores cuando la situación de convivencia en los centros es un poco insostenible y entonces nos llaman para ven a ver qué se puede hacer, cómo podemos trabajar con ciclos de alumnos pues de secundaria o de primaria para mejorar la convivencia. Pero normalmente lo que se hace es trabajar antes de que la situación ya estalle. Ya. Lo que se hace es, pues igual que en la mediación familiar se mejora la comunicación, con los jóvenes y con los niños lo que hacemos es habilidades sociales. Es volver a enseñarles cómo hay que respetarse unos a otros, cómo hay que aprender a decir que no cuando quieres decir que no, cómo tienes que hacer para hacer valer tus pensamientos sin ofender a la otra persona. Es un espacio para hacer valer las justicias. Lo que tú consideras justo, cómo hacerlo mostrar sin llegar a agresiones y además en un espacio cordial. O también se les enseña a los adolescentes algo que les gusta mucho y es a través de las técnicas del ligue, cómo comunicarse chicos y chicas. ¿Cómo dice? Pues se hacen talleres donde se les enseña en las distintas fases del ligue, de si tú te gusta una chica, desde que te gusta una chica hasta que llegas a salir con ella y puede llegar a más, pues hay distintas fases de la comunicación, ¿no? de acercamiento. Y a través de ese taller de técnica de ligue, lo que hacemos es que los chicos y las chicas se enganchen al taller y mejoremos el respeto, se reduce mucho la violencia de género, se eleva mucho la figura del chico y de la chica, porque aunque ahora se cree que los chicos son los que más agreden a las chicas, es casi al revés, ¿no? Se ha dado la vuelta a la tortilla. Las chicas se creen con tantos derechos y con tanto espacio para hacerse valer que están pasando por encima del chico y entonces hay ahí una situación un poco tensa, ¿no? Ya no es la igualdad, sino en muchos casos es la superioridad y que la chica no acaba de encontrar su espacio, no se siente cómoda, tiene que muchas veces jugar un papel de fingir, de yo soy aquí la que mando, soy la que más valgo y a veces eso no es la realidad, no se sienten cómodas y surgen muchas tensiones. Entonces se usan estos talleres, ¿no? A modo de juego, pero se reconduce un poco el respeto y la confianza entre la clase, que es la convivencia. ¿Y cómo actualizarse para dar una clase de técnicas de ligue? Quiero decir, cómo actualizarse hace unos años ni había WhatsApp, ni había Messenger de ordenador, ni había nada de nada. Como mucho había un colega que le decías, vete a hablar con aquella de mi parte, no había más. Claro, sí, ahora es verdad que los mediadores nos requiere estar mucho más al día y más en el mundo
del adolescente, ¿no? Te tienes que poner un poco en su mundo. Entonces nos metemos en espacios de redes sociales, vemos cómo se relacionan y entonces aprovechamos esas redes sociales para engancharles, ¿no? Para decir, claro, tú que utilizas el WhatsApp, tú que utilizas Internet, que utilizas el Twitter, el Facebook, el Twenty, Instagram, pues yo te digo qué peligros tiene, claro, en qué puedes caer, cómo te ven los demás, cómo tú quieres que te vean y lo que están viendo realmente, ¿no? Entonces, pues es una manera ahí de hacerles ver lo que la representación social que tiene el joven, ¿no? Que a veces es un poco equivocada. Claro. Y consiguen que el adolescente se implique, quiero decir, porque muchas veces el problema con los adolescentes es conseguir que se impliquen, conseguir que les interese lo que se les está contando. Cuando hablo con los directores de los colegios o con el educador de un centro y me plantea los problemas, siempre es que no nos escuchan, es que no sabemos cómo llegar a ellos y todo tiene que ser muy imaginativo. Los talleres tienen que ser en su lenguaje, tiene que ser qué le gusta a un joven. Ver películas muchas veces, ver vídeos, pues es lo que hago, ¿no? A través de distintas escenas, de series, incluso de canciones, analizando canciones, pues se les engancha de cómo nos comunicamos, cómo se ve el joven, cómo lo que se espera del joven muchas veces es frustrante porque se está esperando, pues obligatoriamente a mi edad ya tengo que estar ligando con una chica, ya tengo que vestir de cierta manera, ya tengo, porque es lo que me están vendiendo. Claro, claro. Y entonces enganchamos en esos talleres al chaval, pero se apuntan voluntariamente a los talleres, se ofrecen como varios talleres, pues de técnica de ligue, de talleres de canciones o de videoforums o demás, se apuntan ellos voluntariamente y curiosamente se llenan. Claro. Se llenan. Perfecto. Hablando de su profesión, ¿por qué Asturias no tiene un servicio público de mediación? Pues yo también me lo pregunto. Suelo salir a muchos espacios fuera de Asturias y muchos congresos y siempre me alarma la situación de Asturias. En el 2007 salió una ley de mediación y ahí se quedó. La ley de mediación del Principado de Asturias se quedó en el 2007 y los reglamentos que tenían que salir posteriormente, pues que tenían que regular cómo los mediadores teníamos que formarnos, cuántas horas de formación necesitábamos, incluso un registro de mediadores o un servicio de mediación del Principado de Asturias tenía que regularse a través de distintos reglamentos posteriores a esa ley, pues se quedó ahí parado. Desde el 2007 ahí está todo como en stand-by. Así que nos regimos por lo que dicen las leyes estatales o bueno, por lo que dicen en otras comunidades, un poco pues somos autodidactas, ¿no? Es cómo podemos trasladar eso a nuestra realidad con una ley un poco sin desarrollar, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí estamos, no hay un servicio de mediación público tal cual, pero empiezan a salir pequeñas iniciativas. Sí que es verdad que pues ahora el servicio jurídico, ahora a través del juzgado de familia hay una pequeña semillita de mediación familiar intrajudicial y bueno, es un pequeño principio, pero claro, yo deseo de verdad que no solo a través de los juzgados, sino que una persona que tenga un conflicto en su casa pueda optar a un mediador, pues que venga de lo social o que sea abogado, que sea, pero que sea mediador, que venga a un servicio y que pueda decir, ¿por qué no puedo ir yo a un mediador igual que voy a un médico de familia? Voy a un mediador e intento solucionar mis conflictos y ya está. Si quiero ir más allá y quiero legalizarlo, pues luego voy a un abogado con algo ya hecho. Pero si lo que quiero es solucionar problemas de convivencia, ¿por qué no puedo ir a un mediador y que además sea un servicio público? Ojalá que lleguemos a eso. Ojalá que así sea. Bueno, llegamos al final de la entrevista, no obstante, tenemos que hacer la entrega de una cosa que estaba prometida. Bien, quizás algunos de ustedes recordarán que esta mujer ya estuvo con nosotros hace unas semanas en este mismo programa, en compañía de uno de sus compañeros, para hablarnos del tema de los scouts en Asturias. Bueno, pues por aquel entonces, tanto a él como a ella, en este caso, al igual que a todos los invitados y colaboradores, bueno, pues les invitamos, valga la redundancia, a participar en el Ye Limón Game. Y esta mujer ha sido la única que por el momento ha sido capaz de posar la moneda sobre el limón
y que ahí se quede. Vamos a recordarlo. Si la moneda se queda ahí, el que lo consiga se puede ir para Las Caldas, que es verdaderamente recomendable, es Las Caldas Villa Termal. Así que vamos adelante con ello. Primero tú, por ejemplo, primero ella y luego él. Vamos a intentarlo, vamos allá. Uy, no va a ser verdad que me ganó algo en la vida. Enfoca, enfoca. Es pura casualidad, de verdad. Enfócalo. Esta mujer domina la naturaleza, domina el entorno en el que se mueve. Enhorabuena. Doy fe. Mira, aquí, como los notarios. Doy fe. Doy fe. Muy bien. Bueno, pues te decía aquel día, producción se pondrá en contacto contigo, en este caso, para entregarte el bono por estancia en Las Caldas Villa Termal. Doy fe, como dicen los notarios, de que se hace entrega. Ahí lo tienen. Vas a aguantarlo para ver si la cámara lo puede captar. En este caso, si lo puedes girar un poquito más, ahí, más o menos. Bueno, pues ahí lo tienen. Que lo disfrute. Muchísimas felicidades, que lo disfrute. Gracias. Y es una experiencia, no sé si ya lo conoce, pero bueno. No, no lo conozco. Bueno, pues es una experiencia verdaderamente fantástica, verdaderamente inolvidable. Lo que sí, que vamos a invitarla a que haga, no iba a decir doble o nada, no, a que haga doble. El nada, no. El bono por estancia en Las Caldas Villa Termal ya lo tiene y no se lo vamos a quitar, aunque ahora pierda. La invitamos a que participe otra vez. No obstante, como usted ha sido la que ha dominado la naturaleza, en este caso, controla perfectamente el principio de Arquímedes y todo esto, bueno, pues tenemos que ponérselo un poquito más difícil. Vamos a tratar de ponérselo un poquito más difícil con un tiburón, como hicimos el otro día con Luis Laria. Este tiburón es un poco baguete, el de por sí. El otro día, bueno, con un invitado que tenía muchas posibilidades de conseguirlo, lo utilizamos, lo que pasa que el tiburón se agobió un poquito y se fue al fondo a dormir. Así todo, con el movimiento de su cola, logró que el limón no parase quieto. Vamos a ver hoy cómo se comporta. Bueno, no se comporta de ninguna manera el pobre, porque lo primero habría que conseguir... Ahí lo tenemos. Vamos a ver si es capaz de ponérselo un poquito más difícil. Bueno, pues cuando quiera, ahí lo tiene. Nada, Al fondo. Esta vez nada, el tiburón ha cumplido su misión, Sí. que era impedir que en este caso nuestra invitada, mira hoy qué salado, cómo se mueve. El otro día, Sí, está contento. vamos, sí, vamos, está, mira, ahí lo tienes. Me ha El otro ganado, día me ha nada, ganado. el otro día se fue a dormir, aunque hoy ya tiene pinta porque cada vez se va más abajo el pobre. Sí. Y ahí sigue, dando vueltitas. Bueno, Pues muchas gracias. muchísimas gracias a usted. Fedra Salvador, mediadora de familia, muchísimas gracias por participar en el pequeño juego solidario. Y bueno, pues por acompañarnos y explicarnos esta noche lo que es la mediación. A continuación, vamos a hablar de la prensa del corazón, de muchísima gente que quizás necesitase también de una mediación, aunque muchos también es cierto que hacen de sus desavenencias amorosas incluso un negocio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos vamos ahora a publicidad y en tan solo unos segundos estamos con Isabel Acebo. Hasta ahora. Pues a vuelta de publicidad vamos a hablar del corazón, vamos a hablar de la prensa rosa, de esos personajes fabulosos que en muchos casos sí que necesitarían el papel de un mediador familiar como nuestra invitada con la que hablamos hace tan solo un momento. Porque en este programa, cuando hablamos de prensa rosa, hay que hablar con Isabel Acebo. Bueno, y precisamente uno de los que necesitaría un mediador familiar, y sin duda con urgencia, Isabel, buenas noches, Buenas noches. sería el cordobés padre, Sí. que creo que hay noticia con él, ¿no? Yo diría un notición inmenso. notición. ¿Qué pasó? Pues sí, se ha separado a la edad de 80 años, Ande vaya, 50 años de matrimonio. 50 años. Sí, pero la cosa no está como muy clara. Por una parte puede ser que como coincide con el tema de la paternidad de su hijo, bueno, de otro de sus hijos, porque sabes que tiene varios, sí. y da un 99,99% de que Cordobés hijo sí es hijo de él, y por otra parte dicen que a lo mejor es para proteger un poquito el patrimonio familiar,
porque aunque nadie quiera la herencia, pero todo el mundo quiere al final un poquito. Claro. De todas formas comentan que ya sus hijos, como yo digo, los legales, ya han repartido, o sea, ya han cogido como herencia en vida, ¿no? O sea, pero hace tiempo, o sea, que queda mucho. Podría ser un movimiento estratégico. Podría ser. Por otra parte también dicen que dicen eso, y por otra parte dicen que es temas económicos. Entonces ahora pues todavía no tienen el divorcio, están mirando a ver pues a ver cómo van a repartir todas las propiedades, todo. Pero bueno, por una parte dicen que es eso y por otra parte no se sabe, pero que es una notición así, desde luego. Bueno, entonces, se sabrá. Isabel, se sabrá. Antes de pasar a dar un repaso a las revistas, Sí. bueno, ¿te gusta la cerveza, Isabel? Sí, un poquito, de vez en cuando me tomo una, pero no soy muy aficionada a ella. Bueno, pues te vamos a aficionar a la cerveza, Isabel. Vamos a poner empeño en que te guste la cerveza, precisamente la cerveza artesana, hecha en Asturias y por jóvenes productores y emprendedores asturianos. Estamos hablando, como decíamos al inicio, de la cerveza Nurse, de la cual, bueno, pues ya lo saben, es esa cuyo símbolo es una bonita enfermera modelo Segunda Guerra Mundial. Y vamos a invitar a Isabel a que elija una de las 4 cervezas, uno de los 4 tipos de cerveza Nurse que tenemos con nosotros. Bueno, Isabel, te voy a comentar un poquito y tú me eliges una, ¿de acuerdo? Vale. Mira, la primera que tenemos aquí es la Ibuprofeno, es una Indian Pale Ale de sabor afrutado y floral. La segunda, bueno, pues es la cerveza Vetusta, es una cerveza tostada con toques de regaliz. La tercera es la Palecilina, una cerveza también Pale Ale de lúpulos americanos, y la cuarta es la cerveza Nurse 1984, es una Imperial Stout, bueno, especialmente indicada para días que haya frío. ¿Cuál te apetece? Pues la número 1, por ejemplo. La número 1 en este caso. Sí. Bueno, pues has elegido la Ibuprofeno. Aquí la tenemos, con esta enfermera tan bonita. Qué bonita, ¿eh? Modelo pin-up, en este caso, te la doy, te doy el vaso, y mientras que la abres, bueno, pues te doy también el abridor, y mientras que la abres te voy a comentar un poquito acerca de esta cerveza. Bueno, pues esta cerveza, nada, muy sencillo. Como te decía, es una India Pale Ale al estilo americano, aromas cítricos, sabores afrutados, todo ello con el amargor característico de una IPA. Es el buque insignia de cervezas Nurse, elaborada para no dejar indiferente a nadie, destaca el olor y aroma frutal, presenta buen cuerpo, color dorado. Bueno, y además, si te gusta disfrutarla con la comida, bueno, pues es la combinación perfecta para carne a la parrilla o queso azul, o otro tipo de queso. Lo que no te puedo ofrecer por ahora es ni carne a la parrilla ni algún tipo de queso. Pero producción está trabajando en ello, y cuando producción trabaja en ello, en breve se conseguirá. ¿Te gusta? Pues sí, está rica, no sé. Espera un momentito, Juan. Sí, nada. Adelante. Esto que no sé, saborearlo bien como los vinos. Como los vinos. Me gusta. ¿Sí, no? Me gusta, sí. Perfecto. Y yo no soy muy de cerveza, pero sí me gusta. Bueno, pues ya verás cómo ahora te va a ir gustando un poquito Me más. extrañaría. Bueno, pues tú me vas contando, tú la vas tomando tu aire y tú me vas contando. Y ahora hay que hablar entonces de las revistas. Vamos a ver entonces, y vamos a ir viendo las portadas también. Vamos a comenzar por el Ola, me parece, ¿no? Sí. Bueno, por el Ola, con ese divorcio del que hablabas ya la semana pasada. De Mar Flores, bueno, ha hecho una exclusiva en la revista. Pero es un poquito para recordar, mira, la estamos viendo ahora, es para decirnos lo que está pasando con su separación. Es decir, de momento es un paso duro y difícil, pero que lo están llevando muy bien porque ambos dos están muy bien avenidos a día de hoy. Sí. Se vuelve a decir y se sigue diciendo que puede ser una estrategia por los temas que él tiene económicos. Él se va a hacer cargo, mira, de los niños van a un colegio privado, evidentemente paga 5.000 euros al mes, él se va a hacer cargo del colegio de los niños y se va a hacer cargo también de la casa, todos los gastos que genere la casa, ¿no? Porque como te había comentado y se sabe que los niños siguen viviendo en el hogar familiar y se van a quedar ahí siempre porque, bueno, es lo normal. Claro. No van a estar aquí y allí, los que se mueven son los padres. En este momento es ella la que está en la casa con los niños. De momento le toca a ella. Claro. Y lo que dice que ella está de acuerdo totalmente con lo que Javier Merino ha comentado, ha declarado. El paso lo ha dado él, que era una decisión mejor para los dos. Y lo único que comenta es eso, que están esperando a ver que, bueno, un poquito que se tranquilice todo. Y nada más, que ha dado la exclusiva para ya confirmar que está de acuerdo totalmente con Javier Merino en todo lo que ha dicho, en todo lo que se está haciendo y que era mejor para los dos y principalmente para los niños, porque siempre que haya una separación, en este caso siempre afecta a los niños. Claro, sí. Entonces es mejor a veces separarte, porque si hay problemas de discusiones y todo,
Y bueno, y en un principio es eso, ella, ya te digo, sigue adelante. No creo todavía que vaya a ningún programa de televisión, porque además ella tampoco no era de ir tampoco a programas de televisión realmente, ¿eh? Ella al fin y al cabo pues seguirá con su tema, Claro. pero no hay problema, porque tú sabes que después de una separación tiene más, bueno, quizás el caché un Sí, poquito más aumenta, alto aumenta. y ya la empezarán a llamar para aquí y para allá, Claro, porque ella claro. seguía yendo a eventos, pero un Claro. poquito más controlados. A partir de ahora, ahí sí la veremos, Claro, en claro, eventos claro. varios, seguro. Seguro que sí. Entonces, bueno, yo supongo que lo dicho, que va a ser un tema, aunque Javier Medino confirma que no hay vuelta atrás. Pero se me olvidaba comentarte un dato muy importante, porque aquí siempre hay alguien que se tiene que meter y hablar. Lequio, tú sabes, en el 97... Sí, que anduvo con ella, exactamente, hubo un escándalo. pero ha por sido aquel en la época que estaba con Fernando Tapias. Sí, ¿vale? Y vicepresidente del Real Madrid. exactamente, justo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que salieron las fotitos esas y al final, pues hubo una movida, tuvo Fernando Tapias la dejó y tal, Sí. y a partir de ahí fue un enfrentamiento entre Lequio y Mar Flores. Pero él no se podía quedar calladito. Claro. Dice que evidentemente a día de hoy, ha dicho en el programa en el que trabaja, que digamos que nada lo hace por casualidad, que ella lo tiene todo muy controlado, muy atadito y que no da un pasito sin tener todo, ¿sabes?, controlado. Ya. ¿Y por qué lo hace? Eso es la coletilla de Lequio. Claro. Eso es lo que al final él decide y cree que es. Claro. Entonces, bueno, pues es el resumen general y un de poquito cómo- de, digamos, de su ex, entre comillas, porque tampoco ha No, sido tampoco una fue que- historia, claro, ¿eh? claro, Una claro. movida de fotos ahí entre el Matamoros, Lequio y tal, y ahí estamos. Claro. Entonces, eso es lo que pasa con Mar Flores, Javier Medino y en este caso Lequio. Y No Lequio. se podía quedar el último. No se podía quedar. Vamos Es con algo- la revista Semana, Ajá. en este caso. Bueno, pues la revista Semana, al igual que la revista Hola, elige a una mujer en portada, si bien una mujer distinta en este caso. Distinta y bueno, o sea, la mujer de Kiko Matamoros, un reportaje hecho en Málaga y realmente es que está, bueno, tú sabes que iba a ir a Supervivientes, en teoría supuestamente iba a ir porque no va a ir. Ella dice que si va es para competir y si la llaman para cuando esté comenzado ya el programa que no va, ¿no? Claro. De todas formas, lo que es, digamos, un poco en portada es porque sabes que sigue con la denuncia a Diego Matamoros, hijo de Kiko Matamoros, por todo lo que ha dicho pues, de ella, de su hijo, y como madre considera que eso debe de seguir adelante, ¿no? Que lo siente por Kiko padre, Sí. pero que tiene que seguir. Que no quiere para nada que gane Laura Matamoros porque en el concurso se comportó fatal, habló fatal de ella, habló fatal de su hijo, y que quiere que gane Carlos Lozano. Carlos Lozano, que le ha hecho reír, la ha hecho tal, y que Laura para nada. Por otra parte, como ya pueden casarse, sabes que ya pueden casarse libremente, sí. pues le gustaría que Laura fuera a la boda, pero ella cree que no va a ir para nada. Pero esta mujer, hasta donde tengo entendido, esta mujer no, esta pareja, ya ha anunciado la boda Sí. 827 veces. Sí, y más que anunciarán, porque van, viene. La última ha sido cuando el viajecito aquí, allí, la exclusiva de que nos casamos. Sí. Evidentemente parece ser que no se podían casar, le faltaban unos papeles que ahora sí, ya los tiene, ¿no? Y bueno, se casarán, no me creo que se vayan a casar, yo Sí. personalmente creo que tampoco se van a casar ahora. Ajá. Y yo creo que es el tema ese de que ahora sí se pueden casar, el reportaje concretamente es para decir, me caso, estoy en Málaga porque ya he vivido en Málaga Sí. hace tiempo y tal, bueno, tiempo de siempre, yo creo hasta que vine a Madrid. ¿Qué pasó con Maco? Que tú sabes que se casó que a los 22 años conoció a Javier Tudela, padre de su hijo, y a los 4 meses de conocerle se quedó embarazada. Sí. Entonces, claro, le cambió como un poco la vida. Conoció aquí con Matamoros y entonces sigue en ese tema. Que lo que te digo, que tienen que estar los dos unidos, porque aunque ella tire en contra de sus hijos su y hijo, él tal, que al final, ¿qué va a pasar? Que van a ser todos muy armoniosos, seguramente van a llegar, en fin, toda esta historia. Esta mujer, yo la oí una vez por la radio decir que Brad Pitt quiso llevársela a vivir con él a Los Ángeles y ella no quiso. Sí, estás bien enterado porque, bueno, si la quiso llevar o no, no lo sé. Lo que sí es cierto, que sí estuvo con él en una época que él vino a presentar la película 7 años en el Tíbet, Ajá, sí, a Madrid, y ahí sí. se conocieron. Hubo una pequeña historia, Sí. pero ha sido cuando estaba ya separada del padre de su hijo. No conocía a Kiko Matamoros. Lo dice, pero no te Ya, lo puedo bueno, confirmar, claro. y creo que nadie solo lo sabe ella y Debe de haber y pocas Brad mujeres Pitt. en el mundo que digan no a Brad Pitt, Y en que este diga, caso. no, desde luego. Claro, Pues ya no, pues, y por aquel entonces estaba monísimo, además, aunque de verdad era la época más mona de su vida Yo en para eso ya mí. no entro, yo en eso ya Para no entro, mí. pero bueno. Pero sí es verdad, pero no estaba ni con Javier Tudela ni con Kiko Matamoros, lo conoció posterior. Claro.
Bueno, antes de pasar a la revista Lecturas, que nos queda todavía Lecturas y el pronto, recordarles otra vez lo que decíamos al inicio del programa, ahora que veo que Isabel continúa Es que le estoy cogiendo ese sabor, con un sorbito de sí. cerveza, ¿verdad? Bien. Es un saborcito que te deja muy agradable el paladar. No es fuertota. No es fuerte de... No, claro, no. claro. Y yo no soy muy de cervezas, no entiendo mucho, pero es suavecita, no sé, como que apetece seguir bebiendo. Bueno, pues nada, adelante. No, yo ya me la termino hoy. Hasta yo no que la dejo. acabes, en Sí, total, sí, de sí, aquí sí. para casa. O sea, hoy no es Sí, día sí, de sí. salir, así que nada. Ningún Lo que les problema. decía, palabra clave de esta semana, primavera. ¿Para qué sirve esta palabra clave? Bueno, pues sirve para que cuando ustedes vayan a realizar un pedido de cerveza Nurse, ya sea mediante el Facebook, poniendo en el buscador cerveza Nurse, o mediante el mail, o en la dirección de correo electrónico contacto@cervezanurse.com, bueno, pues introduciendo la palabra clave de esta semana, la palabra primavera, bueno, pues podrán beneficiarse de un bonito y sustancioso descuento. Mientras que Isabel va acabando la Nurse Ibuprofeno, nosotros continuamos junto a ella con las revistas, en este caso con lecturas, no ya con una mujer en portada, sino con un hombre que se llama Alejandro Nieto, Mister del cual España. te diré entre tú y yo que no tengo ni idea de quién es. Pues te informo un poquito. Mister España, ¿vale? Sí. Es Mister España. Pobrecito, es un buen chico, yo creo. Participó en Gran Hermano VIP. Estaba ya seleccionado, digamos, para los últimos, pero salió del concurso antes de finalizar. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque le han dado... Como diría mi es madre, un chaval muy curioso. Muy mono. Claro. Pero tú sabes que adelgazó 20 kilos, ¿no? No, ni idea. Ya me Sí. podía decir a mí cómo. Sí, pues es que su vida pobre es un poco un desastre para tan joven que es. Vaya. Cuando nació su hijito, pequeñito, ahora tiene 2 años, le diagnosticaron cáncer, ¿vale? Una puñetada como muchas otras. Y entonces, bueno, pues este chico tampoco tenía una vida, no sabía qué hacer con su vida en general, ¿no? Pero entonces decidió pues prepararse y adelgazar. Entonces se entrenó, adelgazó, mira qué tipazo, perdió 20 kilos, se presentó a Mister España, lo ganó, ese certamen lo ganó. Con mucho sacrificio, porque viene de una familia, el pobre, pues, aunque es de Cádiz, se presentó por La Rioja, no por Cádiz. Sí. Mira, está muy mono, un chico muy atractivo. Entonces, su familia, bueno, pues su familia tampoco es que tiene posibles. Se encargó la madre de su hijo, porque ya no están juntos, se encargó realmente de cuidar a su hijo y de todo. Ahí mira, cuando ganó por La Rioja. Con la banda de La Rioja. Sí. ¿Qué ocurre? Que este chico no se puede presentar a Mister Universo y el motivo, que es absurdo porque es padre. Y sin embargo, sí se puede presentar a Top, Model Internacional, ahí no exige nada, o sea, ahí sí se puede, que es un poco, no sé, cada uno tiene sus normas, tiene su historia. Este chico, bueno, pues te digo, estuvo en Gran Hermano VIP, el pobre, bueno, pues no es que lo pasara ni bien ni mal, yo creo que no hizo un buen concurso tampoco, yo que he mirado ahí de vez en cuando. Sí. Entonces, ¿ahora qué se va a dedicar? Pues a seguir pues con el tema de concursos, de historias, televisión. ¿Y el hijo qué tal va? Pues ahora va un poquito mejor, creo que se está recuperando, pero bueno, está ahí, Ya, es que ya. más nacer y que te digan que tu hijo tiene que ser un dolor, bueno, Tiene que pobrecito. ser Entonces tiene él que ser un dice drama. que vive para su hijo y para él, por supuesto, porque si él no hace nada, no se recupera, no puede ayudar a su hijo. También tiene muy claro que si no fuera la madre de su hijo no estaría ahí. Eso lo recalca muchísimo, aunque no están juntos. Bueno, eso es y algo casi que le nunca honra, estuvieron entonces, juntos. claro. Entonces, bueno, pues ahí lo ves, 20 kilos que ha perdido, cómo se ha cuidado en el gimnasio, ahí los abdominales, todo, pero bueno, es un tío fantástico, yo creo. Sí. Claro. Bueno, y vamos con la última revista de esta semana, que es la revista Pronto, y creo que nos trae a un clásico de las revistas de ayer A y mi de amiga. hoy. A tu amiga. Ahí está, ahí la tenemos. Uy, Sí, Isabel Presley. Pues, ¿qué le pasa? Bueno, pues la verdad que tiene, ya sabes, que sí, la herencia que no, pero bueno, en este caso... La herencia primero, de Miguel Boyer. De Miguel Boyer. En este caso empezamos y comienzo diciéndote que estaba la inauguración de una nueva tienda en Madrid de Pronovias. Sí. ¿Vale? Entonces ahí comentaron y hablando. Ella dice... Lo que dice que ella, por ejemplo, vamos a empezar, que el divorcio de Mario, el divorcio de Mario, de Mario Vargas Llosa, que no le importa nada, que realmente a ella siempre le piden los caballeros, los señores, que se casen con ellos. Bueno, es una suerte que tiene. Ya. Por otra parte, el tema del casarse... No es la única, ¿eh? Te
te voy a decir. No es la única, hay muchas. Hay muchas mujeres a Hay las muchas, que les sinceramente. piden que se casen. Sí, sí, Claro. sí, sí. A mí no me ha ocurrido nunca, pero bueno, puede ocurrir. Y mira, Nola, y entonces lo que dice ella es simpático porque además dice que realmente antes de casarse, otra vez ella se tienen que casar sus hijas, porque sus hijas están en edad casadera, tanto Ana como Tamara, y para pronovias les encanta porque Claro, claro, son claro. Gente con nombre y que Sí, encima sí, están para la promoción es Una estupenda. imagen tremenda. ¿Qué pasa con la herencia? Pues mira, la herencia, ella está un poco muy cabreada. ¿Por qué? Porque dicen que primero es que fue la hija de Boyer, Laura Boyer, Sí. con un notario a su casa para mirar las cosas. No se puede hacer eso, si no lo manda un juez. Nunca se puede ir sin más con un notario y tú a mirar. No, 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 no. Que las cuentas las dejó vacías cuando se murió Boyer, tampoco está cabreada porque tampoco es así. Que Miguel Boyer tenía una persona de su confianza como un asistente personal que le llevaba todas las cuentas. Entonces, bueno, hay un rollo, una historia que realmente hay mucho que repartir, aunque digan que no. Cuadros de mucho valor, Sí, claro. una biblioteca impresionante de libros, entre joyas, parece ser, Sí. unos gemelos que reclaman mucho los hijos, algo personal quieren. Claro. Son 3 hijos a repartir, realmente son 3 hijos. La casa solo tiene una, que es de ella. Aunque la hayan construido los dos, Claro. es ella, porque no tiene más casas. Ella dice que nunca se ha negado, que para nada, aunque no tienen buena relación, nunca ha tenido con los hijos, con Laura y Miguel, que son los hijos de mayores, nunca ha tenido buena relación, pero jamás les ha negado ya, nada. te entiendo. Y ahora está muy molesta porque dicen que no les deja pasar a su casa, que no les deja mirar todo lo que su padre tiene. Entonces tenemos que esperar a que el hermano de Miguel Boyer, que ya sabes que es el que se encarga de toda esta historia, porque su hermano lo dejó a él, Sí. pues a ver qué pasa. A ver qué pasa y a ver qué está haciendo. O sea, sinceramente, que se acaban casando, ¿eh? Claro, Pero claro. todavía no tiene el divorcio él. Bueno, no lo tiene. como se suele decir, continuará. Va a continuar porque es una telenovela, ¿no? Entonces, Claro que sí. Bueno, la vida de esta mujer es una telenovela. totalmente. prácticamente, ¿no? Pero mira, es una telenovela, pero muy bien llevada. Sí, ¿no? Porque ya está. Es verdad, lleva años. Y la verdad que es como un poco lineal, tampoco hay un ¿sabes? Lo único ahora el sorpresón Sí, de Mario Vargas Llosa. sí. Pero oye, todo el mundo sabemos que llevaban años ya realmente él enamoradísimo de ella. Claro, Entonces ahora, como decía su hija Chabeli, bueno, si siempre estuvo el loco por mi madre, pues ahora que disfruten. Tiene Ahora, razón. Claro, también tiene. Tiene también razón. tiene. Bueno, Isabel, pues llegamos así al final. Sí. Nada, llegamos así al final. Con tu permiso. Voy a pedirte una valoración de la cerveza. Bueno, en este caso la ibuprofeno de Nurse. ¿Valoración definitiva? Pues mira, yo he probado esta, no sé las otras, pero esta me encanta. O sea que tendré Sí. que seguir probando otras porque. Bueno, pues Y nada. Juan, repito, yo no soy de cerveza. Pues ¿eh? mira, para el próximo miércoles aquí te espero y ya sabes, eliges cualquiera que no sea la Que 1 en probaré. este caso. Me acabaré probando todas porque. oye, Efectivamente. bueno, te deja un saborcito que te apetece seguir probando, ¿eh? Pues nada, perfecto. Sí, ya lo sí. saben, si a ella la convencimos y no era de cerveza, a yo ustedes animo. efectivamente. que prueben, eso sí es efectivamente. verdad. Y recuerden, palabra clave, primavera, para obtener ese descuento. Tanto en Facebook, aparecerán los créditos en este momento que yo lo digo, como también con el correo electrónico contacto@cervezanurse.com. Isabel, muchísimas gracias. A ti. Nos vemos dentro de una semana. Te traigo más cositas a ver si Efectivamente. avanzamos un poquito más. con Hablamos los cotilleos. y seguimos aquí pues cotilleando de la gente. Pues sí. Muchísimas gracias. Nosotros ahora nos vamos a publicidad y dentro de un momento, tan solo hay que señalar, Isabel, que no me has dicho nada, pero me señalan que se me acaba de colar invitarte al juego solidario del limón. Te lo iba a Claro, decir es que yo, entre Juan, te lo iba a famosos, decir, claro. Yo cerveza, que no paro de macoque beber. y yo que sé, y el limón que se nos pasaba. Pero, cómo no, que hay que conseguir esa aportación para personas que lo necesitan. O que vayas a las Caldas. Vamos a ver si aterriza la moneda de euro. Bueno, no por aterriza favor. nada, no aterriza nada. Yo lo que pasa es que no quería dejar a Isabel sin un euro. Pero bueno, el euro está bien destinado. Está bien destinado para Que está para gente que lo necesita. Vamos ahora sí a publicidad y rápidamente venimos para hablar de personas que quizás tengan un buen currículum, pero no saben explotar sus cualidades de cara a las empresas. Ahora volvemos.
Bueno, pues continuamos y lo hacemos hablando del mercado laboral, un mercado laboral que está difícil, aunque dicen los expertos que en fase de recuperación. Digamos que teníamos al cuerpo en el tanatorio, del tanatorio lo hemos sacado hacia la UCI y de la UCI se trata de pasar a planta, pero en modo alguno, y ahí están los datos del paro para ver, bueno, se le puede dar el alta al paciente. Bueno, ¿cómo afrontar la entrevista de trabajo? ¿Cómo tener una formación adecuada para cada empleo? ¿Cómo atender o tratar de vender aquellas cualidades que cada uno tenga y que la empresa requiera? ¿Qué buscan las empresas? Bueno, pues estos temas y algunos más son los que vamos a tratar a continuación con Félix Martín, colaborador de la Asociación Ir Palante. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues decía yo que el cuerpo, llamémoslo así, del empleo, estaba en el tanatorio hace unos años, ahora parece que se va a la UCI, vamos a ver si lo llevamos a planta, pero bueno, en modo alguno le podemos dar el alta. Bueno, hay un término inglés, como otros que hemos tratado en otras semanas con otras personas, como coworking, coaching, branding, bueno, el empowerment, que traduciéndolo al castellano sería el empoderamiento. Existe la palabra en castellano. ¿Cómo podemos definir el empoderamiento? ¿Qué es esto? Bueno, el empoderamiento, la propia palabra hace referencia a poder, ¿eh? Entonces, digamos que podríamos definirlo pues como la adquisición de poder, de fortaleza y de autonomía por parte de una persona o de un grupo de personas que se encuentren previsiblemente o inicialmente en una situación de dificultad, pues con el fin de desarrollar estrategias positivas que permitan pues revertir un poco esa situación, establecer cambios favorables y cambios positivos en ese entorno que es más o menos dificultoso. Suele asociarse también, o como consecuencia de todo ello, pues suele generarse pues un incremento de la autoconfianza de las personas que realizan ese empoderamiento. Claro, claro. Bueno, el objetivo entonces es que la persona ponga en valor lo que tiene y lo que sabe, ¿no? Me imagino. Que la persona ponga en valor lo que tiene, lo que sabe, correcto, y a veces que ponga en valor o que descubra lo que tiene oculto o lo que tiene apagado. Actualmente, por ejemplo, en el mercado de trabajo pues hay colectivos de desempleados que llevan ya pues muchos meses en desempleo o incluso años, parados de larga duración. Esa situación pues digamos que puede ir minando la moral de las personas, bajando pues su autoconfianza, y que incluso las propias personas pues se establezcan o se autoimpongan unos límites muy por debajo de sus posibilidades. Entonces el empoderamiento pues a través de un entrenamiento pues va a conseguir pues que esas personas pues mejoren su autoconfianza y se planteen nuevos retos, nuevos objetivos con nuevas estrategias. Pues es un poco redescubrirse, claro, también. ¿Y esto cómo se entrena? ¿Cómo se consigue? Bueno, se consigue... a grandes rasgos, sí, sin entrar en tecnicismo. Sí, claro. sí. Vamos a ver, nosotros en la Asociación Ir Palante, a través del proyecto Empodérate, lo que ponemos a disposición de los desempleados es pues una serie de herramientas para que vayan fundamentalmente recuperando su autoconfianza. Ponemos a disposición de los desempleados pues una serie de talleres y de sesiones de coaching, talleres pues que a lo mejor van a permitir pues que conozcan claves, a lo mejor pues o herramientas para la búsqueda de empleo pues que antes no estaban utilizando, o que reconozcan unas pautas erróneas y que se pueden mejorar o actualizar. Claro. Y por otra parte el coaching se establece tanto a nivel grupal como a nivel individual, basándose en las competencias clave que buscan las empresas a la hora de seleccionar candidatos para un puesto de trabajo. Claro. Y hay mucha desmotivación, ustedes detectan mucha desmotivación, sí, claro, por supuesto, entre la gente parada. Sí, bueno, desmotivación, sí. Quizás, usted lo apuntaba, ¿no? Parados a larga duración, gente que no le sale ni una sola oportunidad. Bueno, ¿hay mucha desmotivación en el mercado laboral actualmente?
Sí, sí, bueno, claro, hay mucha desmotivación, pues porque hay mucho, desafortunadamente, pues hay mucho parado de larga duración. Entonces, claro que es como, puedes caer como en un círculo vicioso de que te autoconvences de que no vas a encontrar trabajo, pero claro, si no cambias las dinámicas de trabajo, seguramente nunca lo vas a encontrar, ¿eh? Me parece que era Einstein el que decía que si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes, o no esperes resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces, lo que hay que ver es pues, qué competencias están demandando las empresas, no tanto desde el punto de vista del conocimiento, del saber o del saber hacer, sino competencias personales, que es donde está la clave, pues se llaman competencias clave, y también pues hay que ver qué instrumentos de comunicación con la empresa estoy utilizando, a ver si son los correctos o están ya obsoletos o hay nuevas vías. Claro, claro. ¿Y qué demandan las empresas? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué son esas competencias claves? Bueno, pues esas competencias claves tienen que ver, como acabo de decir, no tanto con el saber, el conocimiento o el saber hacer, sino con el querer. Sí. Tienen más que ver pues, con aspectos que tienen que ver con la personalidad de las personas o la motivación. Entonces, pues, por ejemplo, pues, competencias pues, como el trabajo en equipo, el querer aprender, la resolución de conflictos, el liderazgo, la organización. Es al final lo que decide la balanza. Nosotros hemos preguntado a muchas empresas, o sea, les hemos preguntado, hemos ido a la empresa cara a cara y le hemos preguntado empresas de diferentes sectores, diferentes ámbitos, ¿no? de diferentes ámbitos, y lo que te buscan es pues, yo quiero una persona pues, que sea responsable, que se comprometa con la empresa, que tenga ganas de trabajar, que tenga ganas de aprender, que sea autónomo en el sentido a lo mejor de resolver los problemas, que tenga buena orientación al cliente, que tenga unas buenas habilidades de comunicación, independientemente de la titulación. Claro, de que esté capacitado para realizar el puesto, que eso, como el valor en la mili, se supone. Eso se presupone, porque ellos lo que buscan en general las empresas son personas que encajen en su empresa, que encajen en su filosofía o en sus valores. Tú puedes ser, por ejemplo, tener puedes saber mucho pues, sobre soldadura y saber soldar muy bien y ser un figura, pero una empresa que te va a contratar, seguramente tú no vas a tener que trabajar solo, vas a tener que trabajar en equipo. Claro. Tu trabajo, vas a coger el trabajo de alguien y se lo vas a pasar a alguien. Entonces, si no tienes una buena competencia para trabajar en equipo, pues seguramente no tengas mucho futuro como soldador. A pesar de que seas un fenómeno con el soplete en la mano. Hablo de soldador, hablo de de cocinero, hablo de esteticista, hablo de un técnico de informática. Las empresas, si tú no tienes capacidad, por ejemplo, una cosa muy constante es resolución de problemas, resolución de conflictos. O sea, ¿de qué te vale a lo mejor tener, unas notas muy brillantes, unas calificaciones muy brillantes, si luego a lo mejor te quedas bloqueado o no sabes o gestionar el trato con los clientes, por ejemplo? Entonces, son todo ese tipo de competencias clave que, por otra parte, lo que hemos visto es que no se aprenden o no se entrenan o no se enseñan en ningún sitio, a diferencia de las competencias relacionadas con el saber o con el saber hacer, que por eso hay una oferta pues, bastante amplia. Sin embargo, hay estudios que determinan a nivel mundial que la influencia de las competencias que tienen que ver con la inteligencia emocional, por así decirlo, pesan aproximadamente un 75-80% frente a las competencias del saber o del saber hacer en cuanto a la decisión que tiene que tomar una empresa a la hora de contratar un candidato. O sea, Claro. Y la buena noticia es que esas competencias relacionadas pues, con la personalidad o con la inteligencia emocional se pueden entrenar y se pueden desarrollar casi indefinidamente y a lo largo de toda la vida. Es decir, entonces, aquella persona que detecte, haga un acto, digamos, de contrición, por utilizar un término de iglesia, un acto de contrición, y diga, oye, mira, yo saqué estos estudios, los saqué con relativamente buena nota y del tirón prácticamente,
pero no tengo una facilidad de palabra, o no tengo un trato social, o soy muy torpe socialmente, no sé prácticamente. Es decir, eso sí se puede aprender. Se puede aprender, se puede trabajar y se puede desarrollar. Yo siempre digo a mí me gusta mucho la música y hace ya muchos años escuché a Alfredo Kraus decir que cualquier persona, por muy mal que cante, si sigue una serie de pautas, puede llegar a cantar razonablemente bien. Cualquier persona, cualquier ser humano. Otra cosa es ser un talentoso. Claro. Pues esto es un poco parecido. Las habilidades sociales se pueden entrenar y se pueden mejorar indefinidamente. La inteligencia cognitiva, bueno, todos tenemos un límite. Sí. Se puede desarrollar, pero hay un momento en el que ya por más que trabajemos no vamos a ser más inteligentes. Va a subir, no. Sin embargo, el tema de la inteligencia social, las habilidades sociales, podemos estar mejorando casi indefinidamente, ¿vale? Y sin embargo, son competencias clave de cara al trabajo y son muy poco entrenadas o enseñadas en el sistema educativo, en el sistema formativo. Nosotros en la asociación, en el proyecto o en el programa Empodérate, cuando ingresa una persona, lo primero que se le hace es una evaluación de sus competencias clave, Claro. pues para saber un poco pues cuál es su punto de partida, para compararlo con las competencias que nos están diciendo las empresas que necesitan. ¿Y qué se encuentran en la gente que acude? Bueno, están empezando el proyecto, Sí. pero ¿qué se encuentran en esta gente que acude? Pues que tenemos Me imagino que habrá un abanico tan amplio. un abanico muy grande, porque personas, tenemos... somos cada uno de un padre y una madre y somos todos distintos. Hay personas de niveles académicos muy diferentes, de edades muy diferentes, con experiencias profesionales muy diferentes, hay parados de larga duración, tenemos bastantes, hay bastantes también personas de más de 45 años, hay gente joven, Claro. hay maestros, en fin. En la desmotivación que hablábamos antes, en los parados de larga duración, bueno, muchas veces cuando dan las cifras del paro se hace mucha incidencia en el paro juvenil. Si todo parado es una tragedia en sí mismo porque no puede ejercer un derecho fundamental como es el derecho al trabajo, ¿qué es más trágico? ¿Un chico joven que no encuentra trabajo o una persona de 55 años que sabe, y hay que ser así de sincero, que es muy difícil que alguien la vaya a contratar? No lo sé. Hombre, posiblemente sea más trágico el problema de la persona, pues ya mayor, de ¿no? 40, 50 años. Y estas personas son receptivas. Quiero decir, un joven es como una esponja, puedes saber. sí, Bueno, sí, pues sí. oye, ahora vas a mejorar, vamos a enseñarte a mejorar tus habilidades sociales. Pero con digamos así, con un paisano de 55 Sí. años, ellos son receptivos a ello. Pues yo creo que en los paisanos de 55 años, pues hay como en los chavales de 15 o de 25 años. Hay gente súper receptiva, súper motivada, incluso con un bagaje ya muy útil, Claro. y con empuje. Y hay gente que no, pero eso también te pasa con los chavales o con los jóvenes. Yo, por ejemplo, que he trabajado bastantes años en el mundo de la formación y la formación para el empleo, en estos años de atrás sí notamos, por ejemplo, que a los cursos de formación pues nos llegaban de repente, entre comillas, pues un colectivo de personas de 40, 50 años que iban allí a formar, a mejorar sus competencias, aunque sean de conocimiento, a adquirir de cara a la incorporación o la reincorporación al mundo del trabajo. Gente con muchas ganas de trabajar, de incorporarse, de seguir aprendiendo. Entonces, bueno, hay de todo. Claro, me imagino. Bueno, y el perfil de personas que demandan las empresas era lo que nos comentaba, ¿no? Por resumirlo un poco, me imagino que sean personas que tengan un valor añadido. Es decir, con el puesto ya se da por supuesto que hay que cumplir, Sí. para eso le van a pagar un sueldo, Sí. pero deben de tener entonces como un valor añadido. La empresa busca ese valor añadido. Claro, buscan esas competencias clave que van a ser las que van a saber. Un puesto de trabajo lo podemos definir pues con unas tareas de tipo técnico o de tipo de conocimientos que tienes que desarrollar, pero luego hay un entorno laboral que ahí está la clave. O sea, Claro. Hay unos horarios, hay unos compañeros de trabajo, hay unos jefes, hay unos equipos, hay unos clientes. A los que hay que adaptarse y hay que saber Correcto. vivir y convivir. Mira, hace poco salía en la prensa, y se comentó mucho a nivel de redes sociales,
unas declaraciones era el vicepresidente de Recursos Humanos de Google, que decía que el currículum, o sea, directamente no vale para nada, que no predice nada la respuesta que te va a dar una persona en la empresa. Decía, cuando una persona lleva 2 años trabajando con nosotros, lo eficaz que sea pasado esos 2 años no guarda ninguna relación, cero, con lo bueno que era en los estudios, por ejemplo. Claro. ¿Por qué? Pues porque Google, por decir Google, pero cualquier empresa asturiana más pequeña o de diferente, o sea, independientemente de la dimensión de la empresa, bueno, pues tiene su propia filosofía, tiene sus propias maneras de trabajar, sus propios sistemas de trabajo. Entonces le interesa mucho más que la persona se pueda adaptar fácilmente a ese entorno de trabajo, que no los conocimientos, que si no los trae, los va a aprender rápidamente. Los va a adquirir. Pues Félix Martín, colaborador de la Asociación Ir Palante, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por aclararnos el tema del empoderamiento y por resaltarnos que no es tanto necesaria, que lo es, la formación, como sino el también saber adaptarse al entorno laboral en el que una persona pues se va a mover. Vamos a invitarle a participar en el juego solidario del Jellimon Game. Los fondos que se recauden se destinan a un asilo de ancianos en India. Es muy sencillo. Tiene que colocar una moneda aquí y que aquí se quede. Si se queda ahí, gana una estancia en el fantástico balneario de Las Caldas Villa Termal. Si la moneda se va al fondo, va para ese fin solidario. Bueno. Adelante, vamos a ver. Vamos a ver cómo se nos da este tema. Pues no lo sé. Vamos a ver. Hay que dejarla, intentar que se mantenga, ahí. En el limón, ¿no? Intentar que se mantenga. Bueno, buscando, dicen los físicos, el centro de masas. A ver. Vamos, es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, parecía que se quería quedar, pero no se quedó. No se apure porque solamente una persona lo ha conseguido. ¿Ah, sí? En un mes solamente lo ha conseguido una persona. Pues nada, pero bueno. Va un fondo bien. Va un fondo solidario. Al fondo del recipiente, pero también un fondo solidario. Efectivamente. Pues Félix Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Nos vamos ahora a publicidad, unos segundinos, y volvemos para afrontar ya, bueno, pues una parte más de nuestro programa que esperamos sea de su interés. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos afrontando ya lo que es el último tema de esta noche y es tiempo para repasar la historia, para montarnos en la máquina del tiempo y conocer la historia desde el punto de vista de un hecho histórico que tenga que ver con Asturias o que haya sido protagonizado por un asturiano. Tiempo para un paseo por la historia. Bueno, pues este paseo por la historia, hoy vamos a hablar de un asturiano, más concretamente de un ovetense. ¿De quién vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del Cabo Noval. El Cabo Noval era un joven soldado, natural de Oviedo, que murió heroicamente en la Guerra de África, esa guerra olvidada quizás ya por muchos, pero bueno, que tuvo lugar a principios del siglo XX. Y bueno, bien, si queréis que entremos en ¿Qué materia... fue la Guerra de África? A ver, tenemos que situarnos, como he dicho hace un momento, a principios del siglo XX, dentro de ese fenómeno europeo global que fue el colonialismo. Entonces, en aquel momento, bueno, pues prácticamente todos los países europeos se habían repartido el continente africano. Entonces, en ese contexto, como digo, reinando aquí Alfonso XIII, en 1906 se celebró la conferencia de Algeciras, por la cual España y Francia se repartieron el control, no la posesión, el control, de lo que hoy es el actual territorio de Marruecos. Francia se quedó con el 90%, la parte centro y sur de Marruecos, y a España le correspondió la parte norte, más cercana a las ciudades ya españolas de Ceuta y Melilla, lo que era llamado el Rif. El Rif, que era un territorio, bueno, pues la verdad, montañoso, pobre, agreste, no había en él demasiadas cosas de interés, salvo unas minas de hierro de dudosa rentabilidad,
pero estaba habitado por una serie de tribus, las llamadas cábilas, extraordinariamente belicosas, agresivas, que iban a revelarse pronto como quizás uno de los combatientes más temibles de toda África. Entonces, si el terreno no valía prácticamente para nada, ¿por qué España tenía esos intereses en el río? Tenía intereses, a ver, en las minas, como hemos dicho, se creía que podían ser más o menos rentables, luego al final no lo fueron. También a España le interesaba crear un área de seguridad en torno a las ciudades de Ceuta y Melilla, que, bueno, por supuesto, interesaba y sigue interesando defender su soberanía. Y luego estaba este asunto de, digamos, de que España se veía obligada en aquellos años a asumir sus responsabilidades internacionales en pie de igualdad con el resto de naciones europeas que estaban defendiendo, bueno, pues, sus posesiones en África, ¿no? Hablamos de una época en que en Europa existía la creencia de que nosotros, los europeos, teníamos el deber, casi la obligación moral, de administrar, pero también de civilizar a esos pueblos y a esos territorios africanos totalmente salvajes. Se llamaba ese concepto la carga del hombre blanco, se hablaba de eso, o la misión civilizadora. Entonces, bueno, bajo esas premisas, España comienza lentamente la ocupación efectiva de aquel territorio. Entonces, el área, digamos, cercana a Ceuta no presentó mayores dificultades, pero el área cercana a Melilla, ahí sí, ya que desde el primer momento las tribus que habitaban aquella zona, las cábilas, empezaron a mostrarse en franca y en abierta rebeldía. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que aquellas minas que había allí, el ferrocarril minero, las instalaciones empezaron a ser atacadas, los trabajadores a ser atacados también y muertos, los soldados que defendían aquellas instalaciones también fueron acosados, incluso la situación llegó a complicarse hasta el punto de que la propia ciudad de Melilla llegó a ser amenazada. Y entonces, bueno, pues eso ya, por supuesto, exigió una reacción por parte del ejército español. Estamos hablando del año 1906, en torno a ese año. ¿Estaba España preparada para la guerra? 1909 ya, cuando se produjeron los primeros choques, sí. Bien. Bueno, para aquella clase de guerra no. Ni España, ni el gobierno español la esperaba, ni la sociedad española, por supuesto. Incluso el propio ejército tampoco estaba realmente preparado, porque iba a ser una guerra irregular, una guerra no, vamos, para la que tampoco puede que ningún ejército europeo lo estuviera, lo que hoy llamaríamos un conflicto asimétrico, en el lenguaje actual, un conflicto contra la insurgencia. También hay que pensar que, bueno, en aquel momento el ejército español tenía una serie de carencias. A ver, el equipamiento era pobre e inadecuado y la instrucción de los soldados pues también era superficial, apresurada. ¿Eran reclutas o era ejército? No, eran reclutas. Eran reclutas de los que hacían la mili. Sí, así es. Como digo, se les daba una instrucción superficial, a veces, bueno, nada, 2 o 3 meses, y eran ya sin más enviados a África. Y luego muchos de ellos tampoco tenían ni la debida motivación, y tampoco la sociedad española comprendía muy bien los porqués de aquella guerra, ¿no? Se arrastraba una grave, vamos a llamar, no sé, costumbre o práctica, por parte de las autoridades del gobierno, que era la redención en metálico, que consistía en que, en teoría, todos los jóvenes eran llamados al servicio militar, pero a la hora de la verdad, las familias más adineradas podían pagar una cantidad respetable en aquel momento, 1.500 pesetas, y así librar a sus hijos de la guerra. Y con lo cual, bueno, pues resulta que al final solo iban al servicio militar y solo entraban en acción pues los jóvenes, los pobres, jóvenes a medidas más míseras. 1.500 pesetas del año 1909, que podrían equivaler ahora, no sabemos. No te sé decir, pero bueno, una cantidad importante para familias humildes era inasequible. Luego aquello se eliminó, aquella práctica, pero bueno, dejó huella, ya había habido protestas contra aquella práctica durante la guerra de Cuba, y de hecho en estos momentos iba a haber importantes conflictos sociales en Barcelona. La Semana Trágica precisamente tuvo lugar en este contexto, unos disturbios muy graves. Pero bueno, bien, volviendo a África, volviendo al escenario en torno a Melilla, en el verano de 1909 tuvo lugar un duro revés para las tropas españolas en el llamado Barranco del Lobo. Allí, en ese lugar, en el Barranco del Lobo, una columna de tropas españolas fue sorprendida, cayó en una emboscada y tuvieron centenares de bajas, entre ellos muchos oficiales. ¿Por qué muchos oficiales? Vamos a ver unas imágenes de todo el conflicto al margen del protagonista de hoy. Sí. ¿Por qué muchos oficiales? Vamos a ver, en aquel momento
Siempre, yo creo que es natural y es apropiado que los oficiales encabecen a sus hombres y los lideren en combate y tal. Solo que quizás en aquella situación los oficiales se exponían físicamente, deliberadamente, más de lo habitual es posible, eran fácilmente reconocidos pues, por su atuendo, por sus distintivos, por su sable, por sus binoculares, por parte de los enemigos, de los moros. Era preciso que dieran ejemplo, lideraran y motivaran ellos físicamente a las tropas cuando las tropas quizás no estaban demasiado motivadas, y entonces caían fácilmente víctimas de los pacos, de los llamados pacos, que eran ni más ni menos que los francotiradores de las cávilas, los francotiradores moros, que eran, bueno, tenían fama de tener ser expertos en el manejo del fusil, expertos tiradores. ¿Era entonces una guerra, haciendo el paralelismo, aunque no sea del todo exacto, similar a la que se enfrentan los americanos actualmente en Irak o en Afganistán? Bueno, tenía puntos de contacto, era una guerra contra la insurgencia, sí. Lo que pasa que, bueno, los americanos hoy en día, bueno, tienen a su alcance todo un arsenal tecnológico. ¿Era un antiguo Vietnam? Sí, podemos asimilarlo. Era el Vietnam español. Lo que pasa que, repito, los americanos en Vietnam y ahora tienen a su disposición un enorme arsenal tecnológico y unos medios y un adiestramiento que los españoles de aquel tiempo no tenían. No había tanta diferencia tecnológica. Los españoles tenían artillería, quizás, pero... ¿Y cómo eran los rifeños? Bueno, pues como habíamos comentado antes, iban a... nativos Sí, iban a destacar por ser quizás uno de los combatientes más peligrosos y duros de pelar de todo el continente africano. Eran gente acostumbrada desde siempre a pelear entre sí, a conflictos tribales, bueno, expertos en las emboscadas, en las acciones nocturnas, en moverse sigilosamente por el terreno, lo conocían muy bien. Tenían como virtudes, bueno, no la disciplina al estilo occidental, pero sí, por ejemplo, la paciencia, el saber esperar el momento oportuno para atacar. Y luego, bueno, por supuesto, ni conocían ni querían conocer las normas, las leyes de la guerra. Eran famosos por, bueno, no respondían nunca a la palabra dada, eran famosos, bueno, por su doblez, y luego famosos también por el salvaje trato dado a los prisioneros. Entonces, bueno, pues todo eso hacía de ellos se creó en torno a ellos el mito de unos combatientes terribles, salvajes, sí. Vamos a hablar del hombre que tenemos ahora en la imagen. Es Luis Noval, el cabo Noval, el protagonista de hoy, en este caso. Vamos a parar la imagen, si es un momentito, aprovechando que esta imagen es en color. Bueno, ¿quién era entonces el cabo Noval? Bueno, pues el cabo Noval, habíamos dicho, era un joven obetense, que, bueno, hijo de, como tantos, de familia humilde, que a pesar de ello, bueno, recibió una educación cuidada para lo que eran aquellos tiempos. Estudió la escuela primaria aquí cerca, en el Fontán, y después se formó en la Escuela de Artes y Oficios como ebanista. Al parecer, bueno, era un buen ebanista, un buen profesional, ya tenía numerosos encargos. Tenía aspiraciones, simultaneaba su trabajo con los estudios de Bellas Artes, estudios nocturnos en la Escuela de Bellas Artes de Oviedo, pero en ese momento, a los 21 años, fue llamado a filas y entró a formar parte del Regimiento Príncipe, del regimiento que sigue teniendo su guarnición aquí en Oviedo, en lo que antes llamábamos el Regimiento del Milán. Bien. Y bien porque una vez en filas, bien porque sus superiores notaron en él pues, cualidades, una formación superior al resto de la tropa, enseguida fue designado cabo. Y bueno, y con en esos momentos ya, bueno, pues después de ese breve periodo de instrucción que era habitual, ya sin más preámbulos fue destinado a África en septiembre de 1909. Ajá. Sí. Y entonces, en ese verano de 1909, como habíamos dicho, el ejército español estaba realizando una serie de operaciones destinadas a asegurar un mínimo perímetro defensivo en torno a Melilla. Había que tomar una serie de puntos estratégicos, entre ellos el famoso mítico Monte Gurugú, la península del Cabo Tres Forcas, y también una posición llamada el Zoco del Hat, de Benisicar. Ajá. Y justo en esa posición... fue donde ocurrió el hecho que vamos a narrar. Allí, esa posición estaba ocupada, la ocupó el primer batallón del Regimiento Príncipe, y en él estaba el cabo Noval, y ahí tuvo lugar el episodio famoso. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué el cabo Noval ha pasado a la historia? A ver,
Los españoles ocuparon esa posición en torno al 22 de septiembre de 1909. Bueno, pues una vez allí la fortificaron, como era habitual, formaron un perímetro de muro de piedra, de sacos terreros, de una alambrada exterior, y por fuera de esa alambrada aún se colocaban una serie de puestos de escucha, sobre todo de cara a la noche, puestos de escucha ocupados por centinelas, para prevenir precisamente eso, infiltraciones o ataques nocturnos por parte de los moros. Esos puestos había que periódicamente recorrerlos, una patrulla había de recorrerlos para notar si todo estaba bien o si había alguna novedad. Bueno, pues en la noche del 28 al 29 de septiembre de 1909, el cabo Noval estaba patrullando esa línea de puestos, cuando ya estaba a punto de llegar al último de ellos. Él y los dos hombres que estaban allí en el puesto de centinelas se vieron de improviso rodeados por un grupo de moros que avanzaba hacia el campamento español. Entonces, antes de caer prisioneros, el cabo Noval aún tuvo tiempo de dirigir a los dos soldados de regreso a la alambrada propia. A sus dos compañeros. A sus dos compañeros. Los dos soldados lograron arrastrarse bajo la alambrada, pero el cabo Noval en los últimos metros, pues quizás se quedó rezagado, quizás se desorientó. El caso es que el cabo Noval fue alcanzado por los moros, lo redujeron, lo inmovilizaron y se hicieron prisioneros. Sí. Entonces, ya estaba claro lo que iba a pasar, que pensaban usarlo como rehén o pensaban usarlo como llave para que el cabo Noval les facilitara el santo y seña para la entrada en el campamento, les indicara el punto de entrada en el recinto. ¿De cuántos soldados españoles podemos hablar que defendían esa posición? Bueno, pues hablamos de un batallón en torno a 500 hombres. ¿Y cuántos moros les afectaban? Los moros, cuando el ataque se desencadenó finalmente, que el ataque tuvo lugar, por supuesto, eran en torno a 1.500. Sí, entonces una proporción de 3 a 1. 3 a 1, sí. Bueno, entonces, como decíamos, los moros con el cabo Noval en su poder se acercaron a la alambrada. En un momento dado, los compañeros de Noval en la noche lo reconocieron y, bueno, claro, como lo reconocieron, se abstuvieron de hacer fuego. Vamos a parar esta imagen, entonces. Bien. Sí, se abstuvieron de hacer fuego, pero el cabo Noval, en ese momento clave, en ese momento cumbre, tuvo la sangre fría de poder desembarazarse de sus captores, y gritar bien alto unas palabras: abrir fuego, que estoy rodeado de moros. Es decir, alertar a sus compañeros de que realmente los que se acercaban eran los moros. Abrir fuego, estoy rodeado de moros. Entonces, bueno, tras unos instantes de duda, los soldados españoles empezaron a abrir un fuego muy intenso por descargas sucesivas, sobre el cabo Noval y sobre los moros que venían con él, sobre el grupo. Es lo que reproduce este grabado. Sí, sería ese instante, sí. Entonces, aún hay testigos algunos testigos afirman que todavía en esos momentos se oyó al cabo Noval gritar: ¡ay, mi madre, viva España!, cuando estaría a punto o estaba siendo alcanzado por las balas propias. Bueno, entonces eso ya significó que el tiroteo se generalizó. El combate se extendió a lo largo de todo el perímetro. El asalto ya no era una avanzada, ya era un asalto masivo por parte de todas las fuerzas moras. El combate se prolongó toda la noche, pero los moros ya no pudieron conseguir su objetivo. La sorpresa había sido rota. El cabo Noval había logrado eliminar ese efecto sorpresa. Los soldados españoles no pudieron ser pillados de improviso. Y al final el ataque pudo ser rechazado. El ataque se rechazó a un precio alto. No obstante, las fuerzas españolas tuvieron, no sé si 9 soldados muertos y un comandante también. Bueno, al día siguiente, con las primeras luces del día, se hizo la descubierta y se encontró el cadáver del cabo Noval y los moros que le rodeaban, todos muertos. Y el cabo Noval aún mantenía en su mano su machete ensangrentado, y el cuerpo de uno de los moros más cercano a él, pues estaba también acribillado a bayonetazos. Claro.
Una vez ya le recogieron el cadáver, ¿tuvo reconocimiento público? En este caso, el país supo honrar al héroe. Sí, pues en ese momento sí. Quería decir, no obstante, que bueno, este fue un hecho importante dentro de aquella campaña de 1909, pero la guerra no terminó en aquel momento tampoco. Aún faltaba, por ejemplo, un hecho muy significativo, la toma del Monte Gurugú, que para los españoles había adquirido un valor mítico, un monte desde el cual se dominaba Melilla. Entonces, allí, ese mismo día 29, al día siguiente de la acción del Cabo Noval, las fuerzas españolas lograron tomarlo, plantar allí su bandera, y fue un hecho bueno, que para España tuvo un valor simbólico casi tan grande como el que para los americanos tuvo plantar la bandera por parte de los marines en el monte Suribachi de Iwo Jima durante la Segunda Guerra Mundial. Y sí, lo que decíamos, la acción del Cabo Noval, al contrario de otras tantas que ocurrieron en la historia de España, fue reconocida. Se le concedió la máxima distinción española al valor, la Cruz Laureada de San Fernando. Su familia recibió una pensión generosa. Los periódicos nacionales y regionales recogieron el hecho con todo lujo de detalles. E incluso, bueno, hubo homenajes espontáneos, oficiales, y una serie de artistas de renombre de aquel momento, Muñoz de Graín, el pintor, escultores como Víctor Evia, que le hizo un mausoleo en el cementerio de Oviedo, y el más famoso monumento, un magnífico monumento, lo hizo Mariano Benlliure, y lo representa al Cabo Noval, por encargo, por suscripción de las madres españolas, al parecer, y está situado en Madrid, en la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real. Frente al Palacio Real. En la actualidad, ¿qué legado es el que deja Luis Noval? En la actualidad, a ver, Luis Noval, igual que otros héroes militares y no militares españoles, pues yo qué sé, como los últimos de Filipinas, como esta estatua, ¿no? Era a la que se refería. Sí, es una estatua muy, muy bonita, un monumento de gran calidad, sí. Bien. Diríamos, Eloy Gonzalo, el héroe de Cascorro, los últimos de Filipinas, el teniente Flomesta en la Guerra de África también, que tuvo una acción de sacrificio similar a la de Noval. Bueno, han sido olvidados, yo creo. No obstante, aquí estamos ahora recordándoles. Pero, cómo no, el Regimiento Príncipe número 3, que sigue teniendo su acantonamiento aquí en Asturias, ya no en Oviedo, en Noreña, hombre, pues siente un legítimo orgullo por el Cabo Noval, es un símbolo para ellos. El acuartelamiento de Noreña lleva su nombre, el Cabo Noval, y todos los 28-29 de septiembre pues realizan un sencillo acto de homenaje en la calle que el Cabo Noval tiene dedicada aquí en el centro de Oviedo. Que paradójicamente Oviedo, ciudad de estatuas, no tiene ninguna al Cabo Noval. No tiene ninguna al Cabo Noval. No, es una lástima. Mira que no hay estatuas en Oviedo. Tenemos una calle un tanto olvidada ahí en el centro, pero nada más, pero sí, haría falta, ¿por qué no? Claro que sí, una estatua al Cabo Noval. Y hay que tener en cuenta, desde mi punto de vista, que lo verdaderamente significativo de la hazaña de Noval es algo que todos los ejércitos desde la antigüedad, desde los romanos incluso, valoran mucho a la hora de conceder las máximas recompensas, y es que no se quiso premiar, yo creo, el típico acto de valentía, de exhibición, de valor, de toma de un objetivo estratégico, no. Lo que se quiso premiar fue precisamente un acto de sacrificio desinteresado, un acto de responsabilidad, un acto de compañerismo. Es decir, premiar el hecho de que el Cabo Noval, en aquella situación límite, cuando forzosamente tenía que estar pasando muchísimo miedo, supo pues, sobreponerse a ese miedo y tomar la decisión consciente y deliberada de sacrificar su vida para salvar a la de sus compañeros. Pues sin duda, un ejemplo encomiable. Muchísimas gracias por repasar lo que fue la figura de Luis Noval, del Cabo Noval, del que, como bien dice, tiene una calle en el centro de Oviedo, pero del que no hay estatua más que en Madrid. Y ahora, pues para finalizar, como siempre, le invitamos a que participe en nuestro juego solidario. Se trata, a usted que le gustan los aviones, de que aterrice una moneda sobre el insumergible Limón y se quede ahí. Que se queda para las Caldas Villa Termal, que no fondos destinados al sostenimiento y mejora de un asilo de ancianos en India. Adelante con ello. No de no. Si el otro día hablábamos de Trafalgar, como dijo Galdós, todo se perdió como un tesoro que cae al fondo del mar. Muchísimas gracias por participar en el Juego Solidario. Muchísimas gracias por acercarnos la figura histórica de un asturiano. Dentro de aproximadamente 15 días hablaremos de un hecho histórico que
que tenga repercusión o que haya tenido lugar en Asturias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a continuación ya a poner punto y final al programa de hoy. Les recordamos, como siempre, ese correo electrónico ye@esasturias.tv, donde pueden dirigirse tanto a nosotros como a nuestros invitados. En este caso, por ejemplo, proponiendo un personaje histórico o un hecho histórico que tenga que ver con Asturias. Nos vamos, mañana volveremos con de nuevo temas que esperamos sean de su interés. Gracias por su atención y muy buenas noches. Y recuerden, palabra clave, primavera.